Hola a todos, bienvenidos al curso de cómo montar tu propio PC paso a paso desde cero de forma fácil y rápida. Bien, en episodios anteriores hemos visto los conceptos básicos, lo que necesitábamos, los componentes, etcétera. Hemos montado la placa base, la hemos preparado, instalado la RAM, el procesador, etcétera. Luego lo hemos montado en el chasis y además hemos instalado el sistema de refrigeración líquida para la CPU. Ahora vamos a completar el flujo de aire de la caja instalando los ventiladores en la parte de arriba y en la parte trasera. Para ello tengo aquí un kit de ventiladores SC120 RGB Elite, que son los que voy a instalar. Son muy parecidos a los que trae la refrigeración líquida Elite Capelix, porque tienen el mismo número de LED, son blancos, etcétera. Y como veis, esto tiene una cajita con los controladores y aquí están los ventiladores. Esto aquí. Bien, el controlador en este caso no lo vamos a usar porque incluye un Lighting Node Core, que es para gestionar hasta 6 ventiladores. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Esto lleva una cajita y aquí está el Lighting Node Core, que es como un Fan Hub y un Lighting Node Pro. ¿Os acordáis el Lighting Node Pro que tenía dos canales RGB que iban conectados cada uno a una tira LED o a un Fan Hub que a su vez repartía hasta 6 ventiladores? El Lighting Node Core es como medio Lighting Node Pro, es decir, es un canal RGB con su propio Fan Hub ya preparado para 6 ventiladores. Pero como ya digo, esto no lo vamos a usar. Los tornillos sí los usaremos, los voy a dejar aquí aparte, pero el controlador en este caso no. Entonces lo vamos a dejar aquí aparte. Bien, los ventiladores, como ya os decía, son muy parecidos a los que hay en la parte delantera, pero estos, bueno, son más modernos. Detalle interesante es que ya vienen con el cable blanco y bueno, faltarían los tornillos blancos, entonces ya sería perfecto. Bien, estos ventiladores los vamos a instalar en la parte de arriba. Meteremos el cable hacia atrás por las ranurillas que tiene eso y se instalan con estos tornillos que hay aquí. Entonces quitamos el alambrito de los cables y antes de ponerlos hay que pasar los cables. Yo en este caso los voy a pasar por aquí detrás. Hay que buscar siempre la ubicación por donde se vea el menor número posible de cables. Aquí están ya 1 y 2. Yo soy un maníaco de los cables. Lo siento si tardo un poco más, pero es que esto hay que hacerlo bien y luego ya veréis que realmente tiene su recompensa el hacer el tema de los cables ordenadamente. Vale, ahora estos tornillos, hecho como siempre sin apretar. Primero ponemos los de la parte delantera y hasta que no estén todos puestos no se aprietan. Vale, ahora que ya están en su sitio, sin apretar, podemos ajustarlo hasta la posición que nos interese. ¿Veis? Esto tiene cierto margen, entonces a nosotros nos interesa que esté lo más lejos posible del radiador para que haya más recorrido de aire y el flujo de aire sea mejor. Entonces los pegamos totalmente hacia atrás. No nos va a estorbar aquí porque tenemos margen aquí de sobra para el siguiente ventilador y entonces ya sí que los apretamos. Eso es, y ya están todos los ventiladores de la parte de arriba puestos en su sitio. Bueno, para los que no lo sepáis, recordad siempre, esto se me ha olvidado deciroslo antes, la parte que está fija es por donde sale el aire y la parte que gira es por donde entra, ¿vale? El sentido de giro suele venir aquí en una flechita que se ve por aquí como en relieve, grabada, pero de todas formas, siempre o casi siempre, a no ser que sea un ventilador con un diseño raro, el aire entra por el rotor, por la parte que se mueve, y sale por la parte fija. Bien, ya solo nos queda el de la parte trasera. Vamos a poner esto así y los cables los vamos a pasar por aquí arriba hacia atrás. Siempre hay que buscar el punto que tenga menos recorrido de cable. Aquí.
Y bueno, esto es tan fácil como meter tornillos y apretarlos. Aquí también tenemos un rango ajustable de unos 25 milímetros aproximadamente, casi 30 diría yo, que nos permite subir y bajar el ventilador. Ahora cuando ponga los primeros tornillos ya lo ajustaré a la posición que más nos interese. Bien, por estética lo voy a alinear con esta parte para que me queden donde termina uno, así en línea, que empiece el otro. Así que ya aprieto los tornillos y ya tenemos el ventilador en su sitio. Bien, ahora ya es el momento de empezar con el tema del cableado. Ya tenemos los ventiladores en su ubicación, la refrigeración líquida para la CPU, el radiador y todo más o menos configurado. Los cables hay que ir pasándolos todos hacia atrás. Aquí tengo los cables de la refrigeración líquida, los del bloque, que lleva dos cables, uno que va al controlador, el Commander Core, que es un controlador muy completito, una versión reducida del Commander Pro, pero con casi las mismas características. Y este tiene el cable de datos que va al controlador y luego tiene un cablecillo con un conector como los de los ventiladores que simplemente sirve para enviar la señal de rotación a la placa base, porque hay placas bases que si no detectan rotación en el ventilador de la CPU dan errores constantemente, se meten en la BIOS, te dice que el ventilador de la CPU no funciona, etcétera. Entonces este cable va al conector del ventilador de la CPU y el otro hay que pasarlo para la parte de atrás. Entonces yo voy a girarlo por aquí y seguramente lo pasaré por aquí arriba, que creo que es por donde menos se va a ver el cable. Así, por detrás de los tubos. Ahí está bastante bien, se ve poco, no molesta con nada. Y luego ya en la parte de atrás ya lo pondremos perfectamente. Y este cablecito que os decía es el que va aquí al CPU fan, a ese conector que hay aquí. Este es de 3 pines, el conector, pero en realidad solo lleva un cable, que es el cable de la señal. Entonces, los cables de los ventiladores, los conectores, tanto si son de 4 pines como si son de 3, tienen esas pestañitas y en el conector que hay en la placa base hay una lengüeta que tiene que entrar ahí. La lengüeta siempre tiene que entrar entre estas dos pestañas, no importa que sea de 3 o de 4. Así que vamos a pasar el cable por aquí detrás para disimularlo, lo voy a poner junto con el otro, lo pasaré por aquí arriba y luego de ahí ya me lo llevo al conector del CPU fan. Eso es, y así queda totalmente disimulado, así, para que se vea lo menos posible. Bien, y ahora vamos a recoger un poco aquí de cosas, que esto se va amontonando. Y ya es hora de empezar con el cableado de la placa base. Lo primero que vamos a hacer es ver los conectores que tenemos, que están aquí. Vamos a poner esto así. Vale, aquí tenemos ahora un pequeño lío de cables, pero bueno, esto ahora os voy a enseñar cómo se configura. Primeramente vamos a dejar aparte todo lo que son los cables de los ventiladores. Nos vamos a quedar aquí dentro de, digamos, de lo que sería la parte trasera, solamente con los cables de la placa base. No vamos a coger ninguno de los ventiladores, solo los cables que van de la placa base al chasis, ¿vale? Que son estos: el puerto USB 3.0, el USB tipo C, el cable de audio y los botones de power, reset y la iluminación. Entonces vamos a ver dónde sería la mejor ubicación para poner estos cables que nos molesten lo mínimo posible. Aquí en la parte de atrás vemos que esta caja tiene un sistema para pasar los cables que hace que sea muy sencillo. Solamente hay que meter los cables por aquí, queda todo bastante tapadito, ¿veis? Y aquí es donde tengo el bracket para el USB 3.0. Esta placa base no tiene bracket para USB tipo C, así que si queríamos usar el tipo C aquí, tendríamos que instalar un adaptador que hay que nos convierte en la salida 3.1, que son estas y esta, o 3.0 o 3.1, nos la convierte al conector del cable USB tipo C, que ya habéis visto que es diferente. Pero bueno, lo que a mí me interesa ver de aquí es que la salida más cercana es esta que está aquí. Entonces por aquí es por donde voy a sacar
el cable. Luego el de audio, como siempre, viene aquí detrás, y los pines de encendido, apagado y eso siempre están aquí delante. Entonces voy a tener entrada de cable por aquí debajo y por aquí debajo para el tema del audio, ¿vale? Y lo que os decía, como en un primer momento el cable USB de tipo C no voy a conectarlo, pues el cable ese lo voy a dejar aquí dentro, le voy a dar una vuelta, lo voy a dejar aquí guardado para cuando tenga un convertidor o cambie la placa base por una que sí tenga ese tipo de conexión. Ese cable se va a quedar ahí, así, ahí no molesta. Esta brida yo creo que ya puedo volver a ponerla. Vale. Y luego el cable USB que está aquí, lo palpo, está ahí, viene por aquí. Primero hay que montar siempre los cables más gordos. Los que son más gordos son los más difíciles y son los que van a ir marcando el camino para los demás. Este es el cable de audio, que este sí va por aquí abajo, ¿vale? Y este es el cable USB 3.0, que es el que me tendría que pasar por aquí. Lo ideal es que sea algo así. Voy a conectarlo ya. Como veis, lleva una pestañita y esa debe coincidir con eso. Entonces vamos a preformar un poco el cable para no forzarlo demasiado una vez que esté conectado, y ya directamente vemos que esta sería su posición. Vale, como ya os dije antes, siempre hay que conectar los gordos primero. Entonces ahora volvemos aquí y ya vemos dónde nos da el cable. Ahora simplemente hay que redirigir ese cable de la forma más suave posible para que se quede aquí dentro de su soporte, sin rizarse mucho, sin que tenga muchos pliegues. Ahí, este es su sitio. Bueno, esto de los cables yo os lo voy contando, pero seguramente también lo aceleraré, porque bueno, no hace falta que lo veáis todo lo del cable, es muy sencillo, yo simplemente lo estoy ordenando. Lo que sí es importante es que sigáis este orden en el que yo lo estoy haciendo, porque así vais a tener menos problemas en el futuro. Así se quedaría nuestro cable ahí ya fijo, y ya podemos seguir ordenando nuestros cables hacia la parte de abajo. Vale, este cablecillo también está ya listo, lo meto por aquí. Aquí voy a poner una brida de esas de las que venían, porque como este cable ya no se va a mover de ahí y está con ganas de molestar, pues vamos a ponerle una brida así, y ya con el alicate cortamos y listo. Bien, ahora los pasos siguientes. Estos son los cablecillos pequeños que luego los pondremos por aquí y le haremos una coca, y este es el cable de la conexión de audio. Lo vamos a pasar ya por aquí y lo vamos a conectar en la placa base. Con todos estos cables es prácticamente imposible equivocarse, porque si os fijáis, esos conectores casi todos tienen una llave o una pestañita o algo. En este caso pues tenéis ahí un pin ciego, y ese pin ciego debe de coincidir con el pin ciego que hay en la placa base. Habría que ser muy bestia para poder meter eso ahí y meter un pin donde realmente no hay un agujero, ¿vale? Entonces esto es muy sencillo, simplemente se comprueba la posición, ahí vemos el conector y nada, se pone así. Seguro que con la mano no veis nada. Ahí está, ¿veis? No tiene pérdida, o sea, es prácticamente imposible ponerlo mal. Y ya que estamos aquí, vamos a poner también los tres cablecillos, los voy a pasar por aquí, que son los tres cablecillos típicos. Esto tenéis que mirarlo en el manual de la placa base, casi siempre son en la misma posición, pero hay que mirarlo por si acaso hay un cambio o algo, porque realmente a veces cambia de una placa base a otra. Entonces nos fijamos aquí en los cables y ya vemos que tiene un power switch, un reset y el power LED. Esta caja no lleva LED de disco duro, es una cosa que prácticamente está empezando ya a desaparecer. Entonces primero voy a instalar el switch de reset, ahí, vale. Luego voy a instalar el switch de power, que es el que está justo encima del reset, y luego viene el power LED, que tiene una serigrafía que nos dice cuál es el positivo y el negativo.
Normalmente en las placas base viene marcado también cuál es el positivo y el negativo. Ahí se ve en esa serigrafía de ahí, y entonces, aunque vengan sueltos, estos dos pines van juntos, aquí 1 y 2, y ya está. Eso es la posición. Entonces ahora tiramos de los cables para atrás y ya tenemos eso configurado. Ahora volvemos otra vez a la parte trasera y ya tensamos un poquito esos cables y hacemos aquí una coca. Vamos a poner una abridita aquí para que no se nos vaya y otra aquí. ¿Veis estas pestañitas? Eso es para poner bridas. Entonces vamos a coger unas cuantas bridas de las que hay en el paquetito. Vamos a poner una ahí. Bueno, esto de los cables yo os lo voy contando, pero seguramente también lo aceleraré. Bien, así. Bueno, yo esto lo hago a mi manera, yo lo hago por capas. Cada uno lo hace como quiere o lo que sea. Por una parte instalo una capa de cables que son los cables de la placa base, ya están fijos, puestos en su sitio y son inamovibles porque esos cables, hasta que no cambie la placa base, no voy a tener que tocarlos. La siguiente capa de cables serían los cables de los ventiladores, el sistema de refrigeración, y la última capa sería la de la fuente de alimentación. Esto ya os digo que yo lo hago de esta forma porque me gusta tenerlo ordenado. De esa manera, si tuviese que cambiar la refrigeración, no me molestarían los cables de la placa base, no tendría que quitar ninguna brida, no se me desconfiguraría nada de lo que ya tengo hecho para la placa base. Y con la fuente de alimentación pasa igual. Si tengo que cambiar la fuente porque a lo mejor he puesto una gráfica más potente o lo que sea, pues puedo cambiar la fuente de alimentación y los cables de la fuente de alimentación estarán en una capa que no tendrá nada que ver con la capa de la refrigeración o la capa de la placa base. Bien, como veis, esto está quedando súper bien, súper ordenado. Todos los cables de la placa base que vamos a usar ya están puestos, excepto los de alimentación. Y ya solo falta montar el cableado del sistema de refrigeración y el controlador. ¿Qué? ¿Que te quiere ir a comer? La perrilla que se quiere ir a comer. Ven, saluda. Ven, saluda a la cámara. ¡Aupa! ¿Qué te parece? ¿Cómo está quedando el PC? Interesante, ¿no? ¿Sí? Bueno, el cableado del sistema de refrigeración y el controlador lo veremos en el próximo episodio de este curso de cómo montar tu PC paso a paso y desde cero, de forma fácil y rápida. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Perry, ¿nos vamos a comer? ¿Sí?